¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Pues les saludo en este jueves 23 de septiembre del año 2021, en el que es jueves ya de la semana 25 de tiempo ordinario. Seguimos avanzando en la meditación de la palabra de Dios. El día de hoy, pues bueno, empezaremos al profeta Ageo en la primera lectura. El profeta Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y en el Evangelio seguiremos meditando a Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. En la primera lectura, Ageo es un profeta del tiempo del postdestierro. O sea, Ageo era quien era profeta de Dios en la época en la que el pueblo de Israel estaba regresando a su tierra. Ya vimos en días pasados cómo el pueblo de Israel salió en libertad gracias a que en Babilonia el rey de Persia fue el que quedó al frente. Y siguiendo el mandato de Dios, dejó libre al pueblo para que fuera a construir el templo. Pero ahorita en este pasaje de hoy, Ageo les habla porque era alrededor del año 520 antes de Cristo cuando estaban sucediendo estas cosas. Habían pasado ya 18 años de que el pueblo de Israel había salido de Babilonia y había regresado del destierro. Habían avanzado ya mucho en la reconstrucción de la ciudad, las casas de todas las personas estaban muy bien, en muy buen estado. Toda la ciudad estaba reconstruyéndose, pero el templo no. Al templo no le habían puesto mano. Y entonces era contrario a lo que sucedió en época del rey David. Recordaremos que el rey David, él veía pues avergonzado de que él vivía, o injusto, veía que él vivía en un palacio, en una casa muy lujosa, mientras Dios no tenía una casa donde estar porque andaba errante cuando estaban apenas poniéndose en un lugar. David se pone a pensar y dice, no es justo que yo tenga todas las comodidades y que no haya un lugar donde Dios pueda estar bien. Él quiere construirle un templo, pero Dios le manda a decir que no. Dice, tú no me vas a construir una casa, más bien yo te voy a construir una casa a ti. Dios se refería a la dinastía que iba a salir del rey David. Y finalmente Salomón, hijo de David, es quien levanta, construye el templo que ahora están tratando de reedificar el pueblo de Israel. Entonces, Ageo sabe que el destierro y muchas de las cosas que les pasaron fue porque habían caído en la infidelidad, se habían olvidado de las cosas de Dios, del pacto que habían hecho con el pueblo de Israel. Entonces ahora él teme que precisamente por no tener un templo donde reconectar con sus creencias y con su fe, pues sigan cayendo, porque como les decía, había mucho matrimonio mixto. Ageo les insiste en la prioridad de la construcción del templo. O sea, el templo que tenían que reconstruir era el templo vivo de ellos mismos. Entonces, esta es por lo pronto lo que hoy nos narra este pasaje. Y en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, nos habla hoy un pasaje muy interesante. Nos dice que la fama de Jesús pues ya seguía creciendo por todos los prodigios que hacía y llegaba a Herodes. Herodes Antipas, estamos hablando del hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande era el que estaba en la época en la que Jesucristo nació y fue quien mandó matar a los niños inocentes. Herodes Antipas, su hijo, él es quien mandó matar a Juan el Bautista. Por eso ahora que la fama de Jesús crece y que mucha gente dice que es Juan el Bautista que ha resucitado, o que Elías ha vuelto, o que es algún otro de los profetas, Herodes está desconcertado porque dice, Juan el Bautista yo lo mandé decapitar, entonces ¿quién será esta persona? Entonces él dice aquí que él tiene curiosidad por ver a Jesús. Y entonces dice Herodes, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Pero fíjense, hay un dicho que dice, Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Herodes quería ver a Jesús, pero por curiosidad solamente. Incluso cuando Jesús está pasando por su pasión, eh, cuando está ante Pilato, sí tiene un diálogo con Pilato. Jesús le contesta algunas de las preguntas a Pilato. En cambio, cuando se lo mandan a Herodes, Herodes quiere verlo hacer milagros, Herodes le pregunta cosas y le dice que haga, que convierta el agua en vino. Jesús se queda callado. No expresa ninguna palabra ante él porque no va a ir a cumplirle sus caprichos. Él va a cumplir su designio
Pilato lo envía para allá y él, dócil y obediente, va y se presenta. Entonces, mis hermanos, es interesante, estas lecturas nos hacen ver que nosotros debemos de buscar a Jesús no por curiosidad, no por los milagros que hace, sino buscarlo porque Él es el amigo que no nos abandona. Él es el que siempre está a nuestro lado y Él es el que nos va a levantar de cualquier adversidad. Así como en el Antiguo Testamento, Ageo les habla de la prioridad de reconstruir el templo. Es importante para nosotros reconstruir nuestro templo interno, que es nuestro corazón, que es templo del Espíritu Santo. Lo que hemos dicho siempre, liberarlo de todas las cosas que no deben de estar ahí, que nos impiden tener ese contacto como debe ser con el Señor Jesús, porque el odio, el rencor, todas las envidias que puede haber en el corazón, no nos dejan aprovechar todo ese tesoro que Dios ha puesto en él para que podamos ser felices. Te doy la bendición esperando que el amor de Dios lo sientas vivo realmente en tu corazón y eso te ayude a ser feliz y ayudar a tus familiares, a tu esposa, a tus hijos, tus padres, cualquier persona que esté alrededor, que también logre encontrar la felicidad gracias al testimonio tuyo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, te deseo todo bien en el Señor.